Buenos días, el día de hoy estamos aquí para entrevistar al maestro de química Gonzalo Blanco Cóndor. Muy buenos días, Xiomara. Buenos días, profe. Muy buenos días, Xiomarita. Sí, estamos acá hoy para poder ayudarte con respecto a al trabajo de investigación que te han dejado. Ya, le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre historia de química y opiniones personales suyas y usted me va a responder. Ya, primera pregunta. ¿Qué fue lo que lo llevó a enamorarse de la química cuando usted era estudiante? Muy bien, en mi etapa colegial, lo que me gustó, bueno, en esas épocas se enseñaba la parte teórica y la parte práctica a la vez, ¿no? Donde al ver, por ejemplo, las precipitaciones de formación de cristales, fue una de mis más grandes motivaciones, ¿no? Y asimismo creo que cultivaba esta situación sobre la química, porque también me empezó a gustar enseñar química desde pequeño. Muy interesante, profe. Sí se nota mucho su interés y su pasión al enseñar a los estudiantes. ¿Recuerda algún momento específico en su infancia o en su niñez así? Específicamente, ¿qué fue lo que lo motivó a ser ya maestro de química? Ya. Como te mencionaba, Xiomara, mi persona desde pequeño siempre me gustó enseñar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los ejercicios, tanto de matemáticas más que nada, cuando a mis compañeros no les salía, yo empezaba a enseñarles, ¿no? De mi forma que yo aprendí. Y de esta forma mis compañeros me decían, enseñas muy bien, pareces profesor. Y desde esa época ya me nació esa chispa de querer enseñar a mis compañeros y posteriormente, ¿no? Seguir la carrera de docencia en química más que nada, porque como les decía, en el laboratorio también es donde me enamoré más de la química. ¿Qué descubrimientos o inventos de la química usted cree que han cambiado por completo la vida de los humanos? A ver, la primera creo que es la invención o el descubrimiento del fuego, ¿no? El fuego fue el que cambió todo, la perspectiva del hombre en las cavernas, ¿no? Salir de ahí y ya poder andar y poder defenderse, ¿no? Ahora, si hablamos de la modernidad, ¿no? Podrías citar, por ejemplo, ¿no? A Lavoisier, el cual dio los principios básicos de la química, ¿no? Como en este caso, de la materia no se crea ni se destruye. Después, posteriormente, tenemos a la radiación, ¿no? Como Marie Curie, inclusive ganadora de 2 premios Nobel en la química. También su hija, a través del descubrimiento de la radiación química artificial, ¿no? Y posteriormente, hoy en día, ¿no? Que está hablando bastante acerca de la química cuántica, ¿no? Y en el cual es un mundo muy, muy nuevo y desconocido, del cual existen diversas teorías, y estas teorías hacen que uno siga investigando, ¿no? Y por eso también que mi persona ha decidido estudiar la carrera de ingenierías. ¿Para qué? Para entender esa matemática compleja que tiene la química, como en el caso de derivadas, diferenciales y ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es fundamental para entender la química avanzada. Wow. Ya, muy interesante, maestro. ¿A usted le suena algún científico famoso de la historia de la química? Así, alguien que le haya interesado mucho más que los demás. ¿Y qué hizo? A ver, como te decía, ¿no? Lavoisier, por ejemplo, es uno de los grandes personajes, ¿no? Se dice que en la historia Lavoisier ni siquiera socializaba más que solo con su esposa, ¿no? Y él se dedicaba solo a estudiar, ¿no? Y es por ende que descubre los principios, ¿no? Inclusive cuando hablamos acerca de la volumetría también se habla de Antoine de Lavoisier. Otro, la que me fascina es la científica polaca Maria Skłodowska, conocida como Marie Curie, el cual a través de los trabajos con su esposo Pierre Curie realizaron, ¿no? Acerca de la radiación, ¿no? Por ejemplo, a través de las sales de uranio, el uranilo, ¿no? Y por lo tanto, eso se descubrió la radiación, ¿no? Obviamente, como siempre ustedes deben tener 2 elementos químicos bien presentes en su historia, ¿no? El polonio y el radio, ¿no? Que son los elementos descubiertos por Marie Curie. La tabla periódica es un gran mapa de la química. ¿Cómo usted se imagina que hicieron los científicos para descubrirlo y para ordenar tantos elementos con la tecnología que hay hoy en día? Ya. Teniendo en cuenta, como profesor de química y divulgador científico que soy,
Actualmente nuestra tabla periódica química todavía tiene algunas falencias, ¿no? Pero hablando de historia, ¿no? Desde Berzelius, que habla acerca de la clasificación de los elementos en electropositivo y electronegativo. Asimismo, tenemos a Zollvereiner, o conocido como Dobereiner, ¿no? A través de las famosas triadas, Newlands, las octavas, ¿no? También tenemos en este caso a Dmitry Ivanovich Mendeleev, químico ruso, el cual, ¿no?, ordenó ya un poco más sistematizado a los elementos en periodos y grupos, teniendo en cuenta a su peso atómico y dejando algunos espacios vacíos, ¿no? El famoso ECA, ¿no?, que significa similar. Y posteriormente ya tenemos a Henry Moseley, ¿no?, que ya a través de sus diversos estudios acerca de radiación descubrió que el núcleo emite radiación, y en este caso no podríamos mencionarlo, lo ordenó ya de forma ascendente según la cantidad de protones, o llamado número atómico, ¿no? Y por ende se ha ido ordenando la tabla, que hoy en día conocemos los 118 elementos ordenados en periodos y grupos, en 10 columnas del grupo B y 8 columnas del grupo A, ¿no? Si pensamos en la historia, ¿cuál cree que fue el primer gran experimento de la humanidad? El cocinar. El cocinar, porque gracias a eso el humano, valga verdad, es uno de los únicos seres que diferencia sabores. Y al cocinar nosotros empezamos a experimentar, ¿no?, diferentes tipos de cosas con la química, la carne, las verduras, etcétera. Creo que siempre lo dije, las mejores químicas son las mamás, ¿no?, porque ellas hacen química en la cocina, ¿no? Y por ende también es lo que me fascina, ¿no? El pasatiempo de cocinar a mí también, porque se experimenta, ¿no? ¿De usted, la química ha hecho más bien o más mal al mundo? La química, como toda ciencia, hija, es una situación de cómo el humano lo llega a ver, ¿no?, de la quimioterapia, ¿no? Y es un gran avance en la química a través de la medicina. Ahora, el humano también lo ha aplicado de una forma incorrecta, ¿no? Por ejemplo, Alfred Nobel, el descubrimiento de la dinamita, es un proceso químico, pero lamentablemente Alfred Nobel se arrepiente. Dentro de sus anales de su memoria dice que me arrepiento de haber hecho esto, y por eso justo acá viene la pregunta, ¿no? La ciencia sí se puede usar para el bien, pero también como para el mal. Y valga verdad, esto va a depender de la política de Estado que se maneja. ¿Cuál cree que es el próximo gran problema de la humanidad que la química podría resolver? La descontaminación ambiental. Si vemos, ¿no?, Tarma, por ejemplo, en vez de sembrar árboles, estamos sembrando cemento. Y uno de los grandes problemas es que ya va a ser un lugar inhabitable, insostenible para el ecosistema, ¿no? Y de ahí nace una química llamada la química ambiental, ¿no? Como te mencioné a inicios, mi labor ya de ingeniero químico ambiental, en este caso ingeniero ambiental, mi labor es tratar de descubrir, ver cómo utilizar estos desechos, ¿no?, para poderlos reutilizar para el beneficio humano sin afectar o disminuyendo el impacto ambiental que debe tener todas estas sustancias, ¿no? Ya. Muy buenas opiniones y muchas gracias, maestro, por su tiempo para poder ayudarme a hacer esta entrevista y por darnos toda su opinión y basada en experiencias de sus estudios y experiencias como maestro. Te agradezco, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Xiomara. Solamente recomendarle a todos los chicos de todos los colegios, ya sea colegio particular o estatal, la ciencia necesita humanos, y qué mejor prepararse en las ciencias puras, ya sea física, química, biología o también la matemática pura, ¿no? Les insto a estudiar estas carreras porque hace falta en nuestra sociedad, más que en la sociedad peruana, el cual podemos solucionar grandes cosas. Y Tarma, ¿no?, cuna de grandes científicos, ¿no? Podemos instaurar nueva calidad, como dice, nueva camada de futuros científicos. Más bien, muchísimas gracias, Xiomara. Eso sería todo. Muchísimas gracias más bien a ti, hija. Ya, profe, gracias. Ya. La química no son solo elementos de una tabla o fórmulas de una pizarra. Es la historia misma de cómo entendemos el mundo que nos rodea.
Hoy vimos esa ciencia con otros ojos gracias a la perspectiva del profesor Gonzalo Blanco Cóndor.